Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, como todos los días, nuestro curso bíblico, nuestros estudios sobre la palabra de Dios. Hoy estamos casi concluyendo el capítulo 24 del primer libro de Samuel, en este versículo 22 que dice: júrame entonces por el Señor que no extirparás mi descendencia después de mí, ni borrarás el nombre de mi familia. Estamos en este discurso de Saúl, o mejor dicho, en este diálogo, o si uno quiere decir, en el momento de la reflexión de Saúl, que hace también un pedido ahí al final a David, porque él ya le había dicho en el versículo 21, ahora sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Realmente Saúl ya conocía eso, porque David le iba a lelaya, esto es lo que le genera malestar tremendo a Saúl. Saúl está mirando solo de su familia, de sus intereses, las posea, las potá. Quiere que su hijo Jonatán sea el que lo va a seguir, ¿verdad? Pero sin embargo, no es así, ¿verdad? No es así. Porque el que dirige la historia, ya hemos dicho varias veces, es Dios. Peñandicharan con la yajina, va ella va oikota. Peñandere cobebe, peñandere atihuasube. Es decir, es la fuerza, es el Espíritu de Dios el que actúa, el que trabaja, el que va mostrando, ¿verdad? Y entonces, por eso, ahora Saúl se da cuenta que a pesar de todas las persecuciones que le está haciendo, mira, aquí desde hace rato que está Saúl detrás de David, nerviosos, y cada vez que parece que va a conseguir algo, otra vez. Lo último y lo más peligroso fue hace poco, ¿verdad? Cuando estaba aquí en el desierto. Y es aquí donde dice que viene con 3.000, o no, o sea, viene con su ejército. Viene Saúl recorriendo, persiguiéndole. ¿Se acuerdan que fueron a denunciarle? Ahí algunos vienen y le avisan a Saúl, traicionado por la gente de Sif. Viene y le dice, a ver, me ahora pues te vecina, aquí está David con su gente, ahora pues te motan de. Incluso Saúl le dice, bueno, está pegando a picua pona, estilo GPS y que también ahí. Pero está picua pona, me pona ya de AP, y después ellos le acompañan, se va.
Pero se acuerdan que ahí ya cuando más o menos casi le tenían en sus manos, ¿verdad? Entonces David apresuró la marcha para escapar de Saúl, oye ya Ratamacatete, y cuando Saúl y sus hombres estaban a punto de cercar a David y a los suyos para capturarlos, un mensajero fue a decir a Saúl, ven enseguida porque los filisteos están incursionando por el país. Saúl dejó entonces de perseguir a David y partió al encuentro de los filisteos. Bueno, se dan cuenta, nosotros insistimos mucho y subrayamos que es Dios el que dirige la historia. Y aquí también Él reconoce, ahora sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. En estas persecuciones se da cuenta que Dios siempre le estaba salvando y le estaba ayudando a David. Entonces Saúl, eso ya es una forma, pero demasiado clara, de mostrarle y de decirle, mira, este es el camino, esta es la forma como nosotros vemos y esta es la forma como nosotros estamos actuando. Y entonces, cuando Saúl se da cuenta de esto, ya no sabe más qué hacer. Estuvo ya aquí en manos de David. Tenía todo a favor para que le haga trenzado ahí. Sin embargo, David no llamó. Y eso parece que le toca por fin. Se da cuenta y dice, las cuentas de este tipo. Y lo dice, ¿verdad? Hoy sí que has demostrado tu bondad para conmigo, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, cuarta semana del tiempo de Cuaresma, la mitad de nuestro tiempo del recorrido, en que Dios nos llama a una verdadera conversión, el shub, es decir, el volver al origen de donde vinimos, de Dios. Metanoia, cambio de mentalidad, con otros ojos, que el Señor nos pide un camino de santidad, de conversión. Y escuchamos hoy, reflexionamos desde Isaías capítulo 65, del 17 al 21. Así habla el Señor, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear. Porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría, yo estaré gozoso a causa de mi pueblo y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días ni ancianos que no completen sus años, porque el más joven morirá a los 100 años y al que no llegue a esa edad se lo tendrá por maldito. Queridos amigos, esta es una profecía maravillosa. Opacueteo imagina el capítulo 65 de Isaías. Es lo que nosotros decimos, el restaurar. Porque el Señor no solamente nos da palizas o castigos, sino que sobre todo el Señor, llamándonos la atención, ahora nos da la posibilidad para que tengamos un corazón alegre. Porque ñande ya posepe oye rurea ñande jala ñande ya pono y ñande na pepejina a esa capaite mande va evo y cota pendene tawi
Va eva oikota penderogapewi. Va eva oikota penemena, va eva oikota penembirekowe, lleva. Oye, chatakatuete. Y por eso es que dice, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo vamos a volver a repetir y lo vamos a sintetizar ya en el libro del Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. Upeara buicueri la yahañaina. Upeara buicueri ñande entero de tea y ayepita zona. Upeara buicueri ñande ñañepuenoa ñanderi. Ay, añambapo como buenos cristianos, honrados ciudadanos queridos amigos. Y así entonces ustedes se alegrarán, porque lo nuevo yo voy a crear. Porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Ya emiana ya lleva, oñón divepa, co Paraguay, ni cotenea, co Paraguay ñandeya y apoañaína, para la alegría, para el gozo de cada uno de nosotros, para el gozo de sus habitantes. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, escúchame, Señor. Te pido con todo mi corazón que me des la gracia de poder verte durante este día y para siempre. Te necesito junto a mí. Gracias. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies,
esa espada que me ayuda a vencer. Medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer. Medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, subrayamos el versículo 22, cuando después de todo este diálogo y darse cuenta que David dice, no pondré la mano sobre el ungido del Señor. Después reflexiona más, él pide también justicia, ciertamente, ¿no? Luego también
David un Yuco, lo que sea. Mira que David es un general de ejército de aquellos, ¿verdad? El que tuvo batallas y batallas que el mismo Saúl le mandaba a los campos de guerra, al accionar en las guerras, jefe de su escolta presidencial y así. O sea, David siempre se le presenta con cargos demasiado importantes, es decir, es como decir el segundo de Saúl. Y es el que de cierta manera te demuestra también cuando le cantan estas mujeres, cuando van entrando por la ciudad, los dos juntos van entrando. Y dice, David mató a 10,000, Saúl mató solamente a 1,000. 10,000, 1,000, 10,000, 1,000, 1,000%, ¿verdad? 1,000%. Aquí, en este caso de triunfo de David. Y es un triunfo, entre comillas, vamos a decir, de David sobre Saúl, si queremos compararlo entre los dos, en la forma como se le está presentando al rey Saúl y cómo se le está presentando ahora, ya dentro de poco, o que ya fue ungido del capítulo 16, al rey David. Bueno, sigamos entonces y miremos, porque aquí en el versículo 22, júrame entonces por el Señor que no extirparás mi descendencia después de mí, ni borrarás el nombre de mi familia. Bueno, en el fondo de fondo, esta era la gran preocupación de Saúl. Hay la preocupación. Se dan cuenta que es una preocupación muy egoísta. La familia, la la herera, que no será extirpado. Él no se preocupa en realidad de decir Señor, así como después lo hará también incluso Salomón, que reza ante el Señor, se va y se presenta en el templo, Señor. Lo que quiero es un discernimiento para que yo sepa guiar a mi pueblo. Lo que yo quiero, Señor, es que tú me ilumines para que yo haga justicia con mi pueblo, ¿entiendes? Qué lindo que es esto, querido amigo. Y esto es para nosotros tan real, ¿verdad? Porque ¿para qué queremos estar en la política? ¿Para qué queremos estar en el Congreso? ¿Para qué queremos estar en un puesto público? ¿Para qué? Esto es pregunta retórica, queridos amigos. A retórica que dicen de, a la respuesta peñan de Yarabe. Se no hay que tener ese pues se va a bañar comportando ahí. Se no hay que tener de Yara, sí. Yo veo solo por las obras, ¿verdad? Pero el Señor nos está preguntando, ¿para qué? A ver, ¿para qué vos querés ser intendente? ¿Para qué vos querés estar como concejal? ¿Para qué vos querés estar como ministro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué querés ser director de tal cosa? ¿Para qué querés ser director de tal cosa? Y esto en todos los ámbitos, queridos amigos. En todos los ámbitos. Yo algunas veces insisto mucho en el aspecto de lo que es este libro, ¿verdad? Porque este libro es un libro político, para la política, y tiene que ser de los políticos. Vamos a pelear, porque te está hablando de las actitudes. Y entonces aquí nosotros miramos la actitud, ¿verdad?, de Saúl. Ahora estamos sobre todo con estas dos actitudes, en esta recriminación de David a Saúl. Y cuando Saúl aquí, al final de todo, reconoce y dice, sí, es cierto, tú a pesar de todo no me mataste, tú me dejaste hacer este camino. Ahora le pide y le dice a David, júrame por el Señor que no extirparás de mí. Entonces, ¿qué cosa? No extirparás de mí, entonces, esta descendencia que yo tengo. No extirparás mi descendencia, la que yo tengo, pero más aún. Y dice, ni borrarás el nombre de mi familia. Eso es lo que le pide Saúl. O sea, él, ¿saben qué? Está preocupado simplemente en amasar fortuna. Es pelota. Mi familia, o si no, yo apoderarme del poder, porque tengo gente la llevalea, gente la icatúa allá. Es un dispata, más o menos así. Y la ñandea y la ya veré coperuya yo.
Y la misma cosa. Como si fuese lo que nosotros somos los únicos, ¿verdad? Ya establecían 50, 100 años, ya continúa, que lo que sea. Y sin embargo, ¿en qué situación estamos? Yo por lo menos he recorrido mucho el mundo. Está hoy. Anda ahí a visitar de turista más. Entonces uno entra en la realidad de los pueblos, de la gente, de la sociedad, ¿verdad? Entonces uno también puede comparar, ¿verdad? Puede comparar. No estamos diciendo que todos son santitos, ¿verdad? También los otros estamos en la corrupción, pero entonces por lo menos vamos a mirarnos nosotros primero y vamos a ver en qué podemos, desde la palabra de Dios, dejarnos tocar y procurar ser ese pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida nosotros con más de Yara Ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yara Ñe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito.
Y esta salsa, barbacoa, otro chanchito, cebolla deliciosa, morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Él vigila mi paso, cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Él vigila mi paso, cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios es lo que veo. ¿Ja? Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Para corriendo le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 24, casi ya estamos concluyendo. Son los últimos elementos, versículos. Nosotros tenemos aquí hasta el versículo 23. Nosotros estamos reflexionando este versículo 22 principalmente, en que Saúl dice: júrame por el Señor que no extirparás mi descendencia después de mí, ni borrarás el nombre de mi familia. Ya, él lo preocupado. Saúl está preocupado por su familia, por su nombre, por su herencia, por su dinero o todo lo que quiera. Es la preocupación. Por eso yo le dije, ¿verdad?, hace rato en los bloques anteriores, ¿verdad? Parece que esto se escribió luego para nosotros, ¿verdad? Hace 3.000 años atrás. Entonces, véalase, en tan poco tiempo nos volvemos multimillonarios. Eso no es lógico, no es normal. Quiere decir que sin falta, quiere decir que ya de poco vista, quiere decir que ya de mondá. Había sido. Así de sencillo. No hay vuelta que dar. Otras cosas, no sé qué pudo haber pasado, ¿verdad? Bueno, y entonces, aquí encontramos muy bien cuando nos está diciendo que Saúl solamente se preocupa por sus intereses. El hagiógrafo pues, nos quiere enseñar y nos quiere decir: che, abran un poco los ojos, miren qué es lo esencial, miren qué es lo fundamental. Júrame, le dice luego, ahora, por el Señor, por favor, que no destruirás mi descendencia después de mí. Entonces Saúl simplemente, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Quería el mismo tipo de promesa de David que le hizo a Jonatán. En el capítulo 20, del 13 al 16, nosotros ya hemos escuchado algo semejante, capítulo 20, del 13 en adelante, cuando se encuentra David con Jonatán en este pacto que hacen, le dice de esta manera: que el Señor me castigue una y otra vez, y en caso de que mi padre quiera hacerte algún mal, te avisaré también y te dejaré partir, le dice Jonatán a David. Así podrás irte en paz y que el Señor esté contigo como lo estuvo con mi padre, Si entonces vivo todavía, tú me demostrarás la fidelidad que el Señor exige. Y si estoy muerto, seguirás siendo leal con mi casa. Ahí está. Con mi descendencia, con mi casa. Para siempre. Aun cuando el Señor haya extirpado de la superficie del suelo a cada uno de los enemigos de David. Aquí entonces incluso ya se está poniendo, ¿verdad? Y está diciendo: mi padre es tu enemigo, se presenta como un enemigo. Y Jonatán concluyó un pacto con la casa de David en estos términos: que el Señor pida cuenta de esto a los enemigos de David. Jonatán hizo prestar esta vez juramento a David a causa del amor que le tenía, porque lo quería como a sí mismo. Bueno, esto es lo que nosotros encontramos ahí, o sea, es casi como una repetición, pero de otra manera, porque ahora es David el que se confronta a Saúl, ya no es con Jonatán. Y Jonatán también en este versículo, y aquí también Saúl, su padre, ¿verdad?, el papá de Jonatán, también le dice la misma cosa. Ahora sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Esta es la verdad. Pero, y aquí viene el pero, versículo 22, júrame por el Señor que no extirparás mi descendencia después de mí. O preocupación. Hoy pues apoyo. Esto es lo que yo quiero. Mi descendencia. Quiero que continúe. No me hagas mal, no me hagas, etcétera, etcétera. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Como las restricciones para que los cristianos pudieran practicar su fe eran cada vez más opresivas en el califato de Córdoba, España, muchos optaban por renegar de ella, o en el mejor de los casos, miraban hacia otro lado cuando a los monjes o sacerdotes que transitaban por sus calles los apedreaban, ridiculizaban o torturaban. Como respuesta a esa laxitud de los pseudo-cristianos, surgió de la mano del sacerdote Eulogio de Córdoba, teólogo, humanista, escritor y excelso orador sagrado, un vigoroso movimiento de auténticos seguidores de Cristo que espontáneamente empezaron a manifestarse en las plazas con intrepidez y valentía, proclamando su fe y desafiando al represivo califa Muhammad I, quien como respuesta desató una feroz persecución contra los cristianos. Eulogio, nacido en el año 800 en el seno de una prestante familia cristiana de Córdoba, que por varias generaciones se habían mantenido fiel a su fe, creció en un ambiente piadosísimo, pues su abuelo, que tenía su mismo nombre, lo paseaba desde muy pequeño por la Biblia y lo detenía especialmente en los Salmos, de donde él extrajo la convicción y fortaleza suficientes para convertirse en sacerdote a los 25 años. Su elocuencia y la simpleza genial de sus escritos convirtieron en poco tiempo a Eulogio de Córdoba en el clérigo más respetado y acatado de la ciudad. Por esa causa fue encarcelado largo tiempo, el cual aprovechó para escribir sus mejores obras, el Memorial de los Mártires, el Documento Martirial y el Apologético, libros en los que consignaba la vida de los mártires e instaba a los creyentes a no temerle al martirio, porque la recompensa era superior a los sufrimientos que debían padecerse. El influjo de los escritos de San Juan Eulogio, o de San Eulogio mejor, fue de tal talante que desde el año 852 niños, doncellas, hombres jóvenes, monjas, monjes, ermitaños, sacerdotes, matronas aristocráticas, comerciantes, ancianos, soldados, proclamaban su fe a los cuatro vientos y mansamente aceptaban el martirio cantando himnos de alabanza a Dios. El río de sangre mártir que fluyó durante varios años por las calles de Córdoba fue inenarrable y puso en jaque a la autoridad. Y la autoridad, temerosa de un levantamiento popular, decidió acabar con el movimiento cortándole la cabeza. Y esa cabeza era la de San Eulogio. Aprovecharon la coyuntura de que San Eulogio protegía e instruía en su casa a Lucrecia, una joven de origen musulmán que, contra el parecer de sus padres, se había convertido al cristianismo, y los apresaron a ambos. Durante el juicio le pidieron que abjurara de su fe y San Eulogio le respondió temerariamente que quienes debían renegar de la suya eran los jueces, pues según él, Mahoma era un impostor. Los magistrados consideraron con esa respuesta estaba blasfemando contra el profeta y a causa de ello lo decapitaron el 11 de marzo del año 859. Por eso hoy, día de su festividad, debemos invocar a San Eulogio de Córdoba para que nos ayude a mantenernos firmes en la defensa de nuestra fe. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti. Sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, sagrado corazón, yo confío en ti. Descubre la magia de la música en una noche única con Marichel Sinfónico, acompañada por la Spirit and Sound Orchestra y la increíble participación de Marichel y Luis Alfredo Díaz, sábado 9 de marzo, 20 horas, en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Sumérgete en un viaje musical que fusiona la elegancia de la Spirit and Sound Orchestra con el talento incomparable de Marichel y la emotividad de Luis Alfredo Díaz. Disfruta de un repertorio que abarca desde clásicos atemporales hasta composiciones contemporáneas, creando una experiencia sinfónica única. No te pierdas esta oportunidad de vivir una noche llena de emociones y melodías cautivadoras. Marichel Sinfónico. Sábado 9 de marzo, 20 horas, Teatro Municipal Ignacio Apane.
No se lo pierda. Jesús está aquí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos leyendo este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 24. Estamos subrayando el versículo 22 de toda esta narración en que existe un diálogo como una recriminación después de todo lo que David había hecho con Saúl, perdonándole la propia vida. David que entra, se esconde, están en Engedi, en realidad se encuentran en una de estas grutas, están ahí con todos los soldados. Después Saúl, que vuelve después de haber incursionado, dice, va, mira un poco el territorio, va a mirar porque los filisteos estaban también incursionando y entrando en el territorio. Ojo, ahí un poco de orden, Saúl por fin oye por mí algo a favor de su pueblo. Y después dice, llegué a las cargas. Viene de nuevo a las cargas contra David. David estaba ahí, bueno, siempre apresurando el paso, mirando, estando atento, nos entrega también así nomás David, ¿verdad? Y justo viene y entra en la cueva donde ellos estaban, los soldados de David, juntamente con David. Y sin embargo, en esta oportunidad se ve la bondad de David. Le perdona la vida a Saúl. Una vez que sale Saúl, entonces es lo que nosotros estamos mirando desde el versículo 9 hasta el final, que es el versículo 23, cómo Saúl al irse es llamado de nuevo por David, pero en esta oportunidad simplemente para demostrarle y decirle, ¿sabe qué? Dios es el que te perdonó la vida. David dice, mira que yo tenía aquí todo esto que me estaba jalero, dale, David. Dios te puso aquí en tus manos. Así anda ya pues, anda ya vamos ahí. Porque decía, la maldad solamente engendra maldad. O sea, con esto no vamos a cambiar nada. Qué interesante que es, ¿verdad? Y esto es lo que después nosotros más adelante encontramos también con Jesús. Jesús, hijo de David, es la continuación, el mesianismo. Alguien como David. A David se le presenta con un corazón, ¿verdad? Tan grande, tan noble. Tendrá sus pecados, tendrá sus dificultades y nos mostrará también la Biblia. Quiere decir que hay muchos elementos que no podemos esconder porque cuando se escribe la Biblia todos saben y te están narrando siempre en forma oral y después en forma escrita lo que pudo haber sucedido. Entonces, los dos elementos de la vida del hombre, tanto la maldad o la bondad, un poco convive, ¿verdad? Lo negativo y lo positivo. Y aquí en el versículo 22, Saúl que le pide a David y dice, júrame por el Señor que no extirparás mi descendencia y después de mí también no borrarás el nombre de mi familia. No borrarás tampoco. Entonces, en ese tiempo, cuando una casa real reemplazaba a otra, era común que la nueva casa real matara a todos los gobernantes potenciales de la antigua casa real. Saúl sabía que un día David y sus descendientes gobernarían sobre Israel. Y quiere que David prometa que ni él ni sus descendientes matarán ni maltratarán a los descendientes de Saúl.
Eso es entonces lo que estamos buscando, eso es lo que estamos procurando. Ahora, es como decir así, ¿verdad? Y después de cuando llevamos ahí y aquí, lo vamos descubriendo. Una promesa que ni él ni sus descendientes matarán ni maltratarán a los descendientes de Saúl. Porque si los otros los mataban, es decir, los hacían desaparecer, siempre es en función de la paz y la tranquilidad de esta nueva monarquía. Porque los otros tienen pues el derecho, ¿entiendes? Tienen todavía el derecho, fueron monarcas, están aquí. Si vuelven a pelear, si vuelven, puede ser que les hayan derrotado y entonces como un golpe de estado ya se ve. Pero yo entonces se empeño, no, esto nos pertenece, ahora tu manguita, ahora ñoneota, etc. Bueno, así era un poco. ¿Cómo pudo David destruir a tantos hijos de Saúl en 2 Samuel, ¿verdad? 2, 8, 9. David podía atarse por juramentos, pero no podía atar a Dios, a cuya voluntad todas las promesas, votos y juramentos en toda razón deben ser sometidos. Y eso fue hecho por orden del rey, entonces por orden de Dios. Entonces, el rey del universo, el rey de la vida, es Dios. Entonces todo por orden de Dios. Y Dios se complació de ellos. El hecho de que Dios acompañe, que Dios le guste, ¿verdad?, esta situación. Por lo tanto, David podía atarse por juramento, pero no podía atar a Dios. Yo puedo, ciertos juramentos, yo, en la medida también, tiene que ser de las posibilidades. Pero sin embargo no puedo comprometer, ni apoyar el fardo sobre los otros. Y en toda razón deben ser sometidos. Y eso fue hecho por orden de Dios, y Dios se complació de ellos. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante, ¿verdad? Porque al concluir esta partecita con este versículo 22, nos vuelve a demostrar que si Dios dirige la historia, tenemos que estar abiertos. Ustedes saben, dice el Evangelio, ¿verdad? Del Señor, Nuevo Testamento, ya eso, que los que gobiernan hacen, deshacen, dirigen como ellos quieren, pero entre ustedes no sea así. Bueno, esta reflexión del Nuevo Testamento también nos hace entender lo mismo aquí. Saúl, que como que quiere adueñarse, como si fuese que él es el único que puede gobernar, el único que puede poner paz y justicia, orden y progreso. Pero no, chapoina, como se dice, ¿verdad? Todos tenemos riquezas, cualidades, unos tienen más, otros tienen menos. Pero todos tenemos que mirar, y sobre todo el que se compromete y se pone al frente, tiene que ser honesto, tiene que procurar el bien de la gente, del pueblo. Por favor, mi familia, por favor, esto, o amor, ¿verdad? Porque el que rige bien y el que hace bien las cosas, no se va a preocupar. ¿Por qué? Porque se va a preocupar de extirpar tu familia. Si él va a hacer el bien para todos, y si todos estamos bien, entonces, verdaderamente, no hace falta, ¿verdad?, andar peleando, ¿no?, y que tenga que extirpar a esta familia de aquí, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, vamos a pedir al Señor esta gracia también para nosotros, para nuestra nación, reflexionar, entrar y entender allí cómo tenemos que llevar adelante, ¿verdad?, nuestra propia comunidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube.
Que Dios los bendiga y proteja.